Paz de Cristo, hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión que tenemos para poder escuchar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y también porque Él pone los medios para que podamos estar transmitiendo su mensaje a pesar de la adversidad. Los voy a invitar que ahí en su hogar abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Marcos es el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 19 dice de la siguiente manera: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, la vida siempre está llena de cambios y estos cambios los vamos a experimentar desde el momento en que nacemos hasta el momento de partir de esta tierra. Sin embargo, a pesar de que los cambios son recurrentes dentro de la vida del ser humano, no logramos acostumbrarnos al cambio. De hecho, la mayoría de nosotros se resiste a ese cambio y eso lo podemos ver en cómo anhelamos los tiempos pasados. Muchas veces, mis queridos hermanos, dentro de las pláticas o las charlas que podemos tener, recordamos, no, pero ¿te acuerdas cómo era antes? Y el pasado era mucho mejor, y siempre tenemos esa idea, lo cual nos muestra que siempre estar involucrados en algún cambio nos cuesta trabajo. Y bueno, tal es del suceso que leímos en el texto al inicio de este mensaje, que Jesús regresó a su gloria, lo cual significó un gran cambio para la vida de los discípulos, para la vida de los judíos y aún para la vida de la humanidad entera, ya que después de la venida, muerte y resurrección de Jesús, las cosas cambiaron. Y no solamente cambiaron para esos hombres, cambiaron en el mundo, cambiaron en la religión, pero sobre todo las cosas cambiaron para aquellos 12 hombres que habían sido testigos de las cosas que habían acontecido. Su maestro había regresado a la gloria. Ya no tendrían quien les aclarara los misterios acerca del reino de Dios. Tampoco tendrían quien los ayudara a liberar a los endemoniados en el momento que ellos no pudieran. Tampoco habría ya quien alimentara a las multitudes. En otras palabras, mis queridos hermanos, la vida que estos hombres habían conocido durante 3 años y medio había terminado de la noche a la mañana. Y ahora los discípulos tienen que enfrentar su nueva normalidad, una donde Jesús ya no andaría con ellos, sino dentro de ellos. Una donde serían perseguidos, serían señalados, torturados y todos ellos serían asesinados de maneras atroces. Una normalidad donde el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es de esa manera, mis queridos hermanos, como estos hombres nos han dejado las directrices para que nosotros podamos vivir hoy en lo que se llama la nueva normalidad, que dicho sea de paso es el título de este mensaje, la nueva normalidad. Como te decía, la vida de los apóstoles en el ministerio de Jesús iba muy bien hasta el momento que su maestro les empieza a revelar cuál es el propósito de su venida, que irán a Jerusalén, que será entregado, que morirá, pero que va a resucitar. El texto que leímos ya habla en el momento en que Jesús regresa a su gloria, y entonces los discípulos tienen que adaptarse ante el nuevo cambio, porque ciertamente Jesús revolucionó la historia, revolucionó la religión, revolucionó todo lo que sucedía en ese momento. Sin embargo, aunque nosotros lo leemos y es algo asombroso y maravilloso lo que está sucediendo, los apóstoles enfrentaron algunas adversidades, pero ellos reaccionaron y actuaron de la manera correcta. ¿Qué hicieron ante el cambio? Las cosas cambiaron de la noche a la mañana y entonces ellos tuvieron que adaptarse a ese nuevo cambio, a esa nueva vida sin su maestro junto con ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, lo primero que hicieron estos hombres, mis queridos hermanos, fue continuar con la misión
que su Señor les había dejado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, vamos a encontrar cómo estos hombres, pese a su dolor, pese a su pérdida, pese al peligro, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ellos siguieron con la misión que les había dejado su maestro. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Es Pedro el que está hablando. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén, aleluya. Es necesario que uno de esos hombres se ha hecho testigo con nosotros. En otras palabras, están hablando acerca de aquel hombre que va a ocupar el lugar de Judas. Sabemos por los registros en la Biblia que Judas termina suicidándose después de darse cuenta de lo que le hicieron a Jesús y lo que él mismo había hecho al entregar a su maestro. Y entonces Pedro, una vez que Jesús los ha dejado, no del todo, y están esperando en el Señor, entonces él se levanta y dice: es necesario que de estos hombres escojamos a uno que siga con nosotros. Recordemos que el Señor llamó a 12 y no tenemos por qué dejar ese grupo de los 12. Necesitamos llamar a alguien para que ocupe ese lugar, pero no solamente eso, sino para que también testifique a las naciones de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, y entonces él también sea testigo de ese momento glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te puedes dar cuenta, hermano, cómo ellos continuaron con ese propósito a pesar de que su realidad había cambiado? La nuestra también ha cambiado, mi querido hermano, y lo ha hecho de la noche a la mañana. No sé cuántos de nosotros en algún momento pensamos que la vida iba a cambiar de esta manera tan radical. Pues bueno, así como nos cambió la vida a nosotros, así les cambió la vida a los discípulos. Pero tú no ves a los discípulos quejándose acerca de su nueva normalidad, llorando, lamentándose. No, tú puedes ver a los discípulos cumpliendo la misión, enfocándose en aquello por lo cual el Señor los había llamado. De la misma manera, hermano, nosotros este momento debemos de regresar a enfocarnos en cuál es la razón de ser de nuestro llamado, por qué el Señor nos llamó, por qué el Señor nos limpió con su sangre, y al final de cuentas recordar que cada uno de nosotros es una pieza importante dentro del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene un papel muy especial. En otras palabras, tenemos una misión que cumplir que el Señor nos ha dejado, y a pesar de que las cosas han cambiado, nosotros debemos de continuar con esa misión. Aleluya. Otra de las cosas que los discípulos hicieron ante este cambio, ante esta nueva normalidad, es que ellos pusieron su confianza en cada una de las promesas del Señor. Debemos de recordar, hermanos, lo que ha sucedido, cuál es el ambiente que se respira en ese momento. En uno de los relatos de Hechos, cuando asesinan a Esteban, dicen que Saulo de Tarso, aún respirando amenazas del odio, de la ira que sentía hacia este movimiento que el Señor Jesucristo había fundado, nos habla de que el ambiente era peligroso. Basta con recordar, como lo dice la tradición, que murieron cada uno de los apóstoles, algunos degollados, algunos aserrados por la mitad, otros crucificados, a Juan lo hirvieron en aceite. Bueno, muchas cosas que le sucedieron, mis queridos hermanos. Solamente ellos también tenían que recordar la manera en que su Señor había sido asesinado de una manera atroz. Y entonces, ante esa tensión, ante ese peligro, ante ese ambiente que se estaba suscitando en esos momentos, ¿qué fue
lo que hicieron los apóstoles? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Porque no solamente fueron los 12 ya eligiendo a este nuevo hombre, sino que también estaba ahí María, estaban como 120 hombres reunidos escuchando a Pedro, aquellos que habían confiado en el Señor Jesús, aquellos incluso a los que Jesús se les había aparecido ya resucitado, estaban ahí en ese lugar. Y entonces, una de las promesas tremendas, hermosas, de poder que el Señor les da, también la encontramos registrada en el Evangelio de Marcos. Te invito a que vayas al Evangelio de Marcos, el capítulo es 16 y los versículos 17 y 18. Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y estas señales, aleluya, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Esa es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. No es la palabra de un hombre, no. Es el mismo Jesús el que habla acerca de esto. Son las promesas en las que confiaron los discípulos para poder seguir realizando la misión, aunque su Señor ya no estaba con ellos. Ahora ellos tenían cada palabra, cada promesa que el Señor les había hecho mientras estaba con ellos. Y estos hombres se aferraron a esas promesas y podemos ver el cumplimiento de cada una de esas promesas en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos. Como Pablo recogiendo varitas para hacer una fogata, es mordido por una serpiente y entonces todos están esperando que Pablo muera. Incluso algunos dicen, no, este hombre debería de haber hecho algo muy malo, donde aunque el mar le perdonó la vida, los dioses buscan arrebatársela a través de esto. ¿Y qué le sucede a Pablo? No le sucede nada. Toma la serpiente, la avienta, se limpia y sigue con lo que estaba haciendo. También relata el libro de los Hechos que aún aquellas personas que tenían familiares enfermos los sacaban para ver si de pura casualidad la sombra de Pedro quizás los tocaba y estos sanaran. Y qué decir acerca de Pablo, que oraba por los trapos y los mandaba y los enfermos eran sanados. Aleluya. Ellos, a pesar de que el ambiente era difícil, a pesar de que el ambiente era complicado y de que sus vidas corrían peligro, porque esa era una realidad, mis queridos hermanos. La vida de estos hombres corría peligro, a cada instante. Pero ellos, en lugar de tener miedo, en lugar de esconderse, en lugar de negar su llamado, lo que ellos hicieron fue confiar en las promesas del Señor. Y esas promesas, mi querido hermano, son promesas que siguen vigentes para cada uno de nosotros. A mí me impacta y me apasiona la manera en cómo lo registra Marcos. Dice, el que creyere, aleluya. Al que cree, estas señales lo van a seguir, aleluya. ¿Tú crees, hermano? Nosotros creemos en las promesas del Señor, porque si nosotros creemos, esas promesas nos van a alcanzar, esas promesas van a ser palpables dentro de la vida de cada uno de nosotros. Ante este cambio, ante esta nueva normalidad, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar en las promesas del Señor. Hay un peligro inminente allá afuera. Claro que hay un peligro inminente. Yo no voy a minimizar esta situación o engañarte y diciéndote que no pasa nada. No, sí pasan muchas cosas. Hay un peligro inminente allá afuera. Pero ante eso, nosotros tenemos las promesas del Señor. Y yo, mi querido hermano, yo prefiero poner mi confianza, mi mente y mi corazón en las promesas del Señor antes que cederle ante el temor que está sucumbiendo allá afuera. Aleluya. Otra de las cosas que estos hombres hacen en cambio es que nos dejan establecido el modelo de oración que nosotros debemos de seguir
ante esta nueva situación. Te repito, mi querido hermano, no quiero que dejemos de mirar y de observar el contexto histórico, lo que está sucediendo en ese momento. Son tiempos peligrosos, son tiempos de persecución, son tiempos en donde hacer una confesión de fe a estos hombres, a estas mujeres, aún los niños, mis queridos hermanos, corrían peligro de ser asesinados, de ser llevados al circo romano y terminar sus vidas en las fases de un león, terminar crucificados o arder como lámparas para complacer a alguno de los emperadores. Mis queridos hermanos, el tiempo es muy peligroso, pero aún así estos hombres no desistieron, estos hombres, estas mujeres no cedieron. Y bueno, es en medio de esos momentos críticos donde ellos nos enseñan la manera en que se debe de orar cuando el peligro acecha. Muchos de nosotros podríamos pensar que ellos oraron diciéndole al Señor que los rescatara, diciéndole al Señor que consumiera a sus enemigos o pidiéndole al Señor que cambiara sus circunstancias. Yo sé que muchos de nosotros hemos orado de esa manera, que le hemos pedido al Señor que cambie nuestras circunstancias. Pero estos hombres que se enfrentan a una nueva normalidad nos enseñan cómo se deben de ver las cosas. Hechos, capítulo 4, versículo 29 y 30, dice de la siguiente manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, aleluya, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Esa es la oración que estos hombres nos dejan en medio de una crisis, en medio de una persecución. Veamos el contexto, lo que está sucediendo en ese momento. Pedro y Juan se dirigían al templo, se encontraron con un paralítico a la puerta de la Hermosa. Él está pidiendo dinero, entonces Pedro dice aquella frase tan citada de: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y bueno, le son recuperadas las piernas. En ese momento se empieza a juntar la gente. Pedro está predicando ayudado de Juan, y entonces vienen los encargados del orden del templo, los llevan ante la autoridad religiosa de ese tiempo, y entonces ellos empiezan a dar cuenta que el cristianismo está creciendo, que todo lo que ellos están diciendo es una verdad, y no solamente eso, sino que el Señor está confirmando a través de milagros que ellos nunca se habían imaginado o incluso nunca habían considerado. Y entonces, al ver amenazado el sistema religioso de ese tiempo, ellos le dicen a Pedro y Juan, después de azotarlos, después de tenerlos encarcelados: les prohibimos que sigan predicando de ese nombre. Aleluya. Y esa ha sido la instrucción, una prohibición. Ellos sabían lo que habían hecho con su Señor. Ellos sabían que si seguían predicando, estos hombres no se tentarían el corazón para crucificarlos a ellos también. Pero en lugar de que estos hombres le digan: ay, Señor, pues consúmelos, quita a nuestros enemigos de delante de nosotros, o Señor, cambia la situación que está sucediendo. No, es muy interesante notar, hermanos, amigos que nos están escuchando, que estos hombres no piden algo para ellos, sino que la oración que hacen ante el cambio que se está sucediendo, que se está dando, es una oración para continuar con la misión que les había sido encomendada. Aleluya. Como le dicen: mira sus amenazas, Señor. Ellos habían sido amenazados para no predicar más. Ellos solamente le dijeron: mira, Señor, esas amenazas que están lanzando ante nosotros. Y en lugar de que digan: ay, Señor, líbranos de ello, cuídanos, guárdanos, no. Esos hombres dicen: concede a tus siervos que con todo denuedo
sigan hablando tu palabra. No que la situación cambie, sino que nosotros, que ellos fueran transformados a través de esa situación y entonces ese fuego de la pasión por el reino ardiera en su corazón de tal suerte que ellos fueran y que a pesar de las amenazas, a pesar del peligro, a pesar del riesgo de perder su vida, ellos siguieran predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, sino que además de pedir de nuevo, ellos le dicen: mira, Señor, y cuando nosotros prediquemos, tú confirma esa palabra como lo has hecho hasta ahora, a través de milagros, a través de señales, a través de sanidades. Aleluya. Hoy la iglesia necesita orar de esta manera. No necesitamos orar, mis queridos hermanos, para que las cosas cambien. Necesitamos orar para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, para que nosotros cambiemos nuestra manera de ver la vida y decirle al Señor: Señor, concede a tus siervos seguir predicando tu palabra con todo denuedo, con todo poder, con toda autoridad, mientras tú, Padre eterno, confirmas esa palabra mediante milagros, mediante señales y mediante sanidades que tanto hacen falta en este tiempo. Esa es la nueva normalidad a la que se enfrentaron los apóstoles, hermanos, y esa es la actitud que ellos tomaron ante el desafío. Nuestra situación es peligrosa, claro que es peligrosa. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo inminente allá afuera, mis queridos hermanos. Tenemos las noticias de que muchos han partido debido a esta enfermedad. Sin embargo, nuestra actitud no puede seguir siendo la misma. Nuestra actitud debe cambiar. Nosotros debemos de continuar con la misión que el Señor nos ha encomendado, porque la gente está muriendo, hermano. Eso es algo que nos mueve el corazón, eso es algo que debería de quitarnos el sueño, mi querido hermano, pero no para lamentarnos o entristecernos o sucumbir ante el temor, no. Debería de quitárnoslos para decirle: Señor, permite que tu iglesia, permite que tus hijos, que tus siervos sigamos predicando, porque la gente se está muriendo y se está muriendo sin ti. ¿Dónde hemos estado, mis queridos hermanos? Esa debe de ser nuestra oración. Eso es lo que nos debe de estar quitando el sueño, que sigamos pidiéndole al Señor el valor, la determinación, el denuedo para predicar su palabra. Y también pedirle: y tú confírmala, Señor, confírmala mediante milagros, confírmala mediante señales, mediante sanidades. Aleluya. También sé, hermanos, que es difícil ver la situación y no generar argumentos o no cuestionar lo que les estoy diciendo. Y mira, esto no es algo nuevo, esto es algo a lo que también los discípulos se enfrentaron, mis queridos hermanos. Una vez que ellos predicaban, una vez que el mundo era alcanzado, que ese evangelio se iba extendiendo por todos lados, empezaron a surgir diferencias. Quienes decían que para poder volverse al cristianismo también tendrían que circuncidarse, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer aquello. Y entonces llega un momento dentro de la iglesia primitiva de donde todo iba saliendo a la perfección, pero bueno, lamentablemente está el hombre, y donde está metido el hombre, mis queridos hermanos, las cosas llegan a tener algunos detalles. Y bueno, tal es el caso también del progreso de la obra de Dios. Empezó a haber algunas diferencias entre las perspectivas de cómo veían el cristianismo, cómo lo veían los judíos que se habían convertido al cristianismo, en base a los gentiles que también habían venido al cristianismo, de practicar una religión pagana, y entonces empezaron a surgir diferencias. Una de las cartas que escribe Pablo es la carta a las iglesias en Roma, en Romanos. Él habla acerca de esas diferencias que se llegan a dar dentro de las iglesias, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer
al hermano. Vamos a tener diferencias, sí, mis queridos hermanos. A partir de que esto se viene llamando que vamos a entrar a nuestra nueva normalidad o que ya vivimos en la nueva normalidad dentro de la iglesia a nivel mundial, hermanos, han surgido dos posiciones. Una, que son aquellos que dicen no, permanece en casa, que los templos sigan cerrados, no nos vamos a congregar, hay un peligro inminente de muerte allá afuera, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser prudentes. Gloria al Señor. Pero también ha surgido otra postura acerca de todo esto. Aquellos que dicen, es el momento de ir y de abrir los templos, es el momento de ir y predicar el evangelio, es esta la oportunidad que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. La gente está necesitada de Dios, tenemos que salir, pues aquí es donde vamos a mostrar nuestra fe. Y bueno, tantas cosas que se dicen de ambas posturas, mis queridos hermanos. Lo triste, ojo, yo no digo que una esté bien y que otra sea incorrecta, ¿sale? Lo que quiero que veamos a través de esto, mis queridos hermanos, es que tarde que temprano nosotros vamos a tomar una postura o vamos a estar con los que quieren seguir en su casa guardados. Pero también va a haber quienes vamos a decidir estar con aquellos que van a salir y que van a afrontar esta nueva normalidad, confiando en la gracia y en la misericordia del Señor. Pero que a pesar de que tengamos esas diferencias, mis queridos hermanos, atendamos al consejo del apóstol Pablo cuando también se dieron esas diferencias en la iglesia primitiva. Estas diferencias no fueron como las nuestras, mis queridos hermanos. Estas diferencias tenían que ver con lo que estaban comiendo, si comían o no comían de lo sacrificado a los ídolos. Y esto fue un gran problema. Hoy en día nosotros podemos decir, ¡ay, qué problema! Tiene que ver con el que come o que en el que no. No, había mucha gente en ese tiempo que se estaba perdiendo a raíz de esta situación. Y Pablo trata de solucionar el problema diciéndole a las iglesias en Roma lo que leímos en el capítulo 14, versículo 13. Dice, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sin importar hoy cuál sea tu postura, mi querido hermano, no te digo que está bien o que está mal. Lo que te digo es que no juzgues a aquel que piensa de manera diferente, que no señales a aquel que tiene un sentir distinto al tuyo. No lo juzgues. Tenemos que darnos cuenta que debemos de respetar tanto al que come como al que no come. Y no me refiero a la comida, mi querido hermano. Me refiero a aquel que dice que es momento de salir, pero también respetar a aquel que dice que es momento de permanecer en casa. Romanos capítulo 14, versículo 3 dice lo siguiente. Aleluya. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí estamos los dos bandos, mis queridos hermanos, los que dicen que es momento de salir y los que dicen que es momento de seguir siendo prudentes. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, mira, eso va a suceder, va quienes ya quieran y quienes no quieran, pero tú no tienes por qué estar juzgando, tú no tienes por qué estar criticando a aquel que está pensando de manera diferente a como tú lo estás haciendo, porque ambos, escuchen esto, iglesia, ambos son aceptos delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando acerca del respeto, Romanos capítulo 14, versículo 19 dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El enemigo, mis queridos hermanos, no solamente nos ha querido cerrar los templos, no solamente
en alguno de los casos ha hecho presa del temor a los cristianos alrededor del mundo, sino que ahora, al darse cuenta que la iglesia está determinada a volver a salir, que está determinada a continuar, a seguir afrontando la nueva normalidad, quiere seguir estropeando la obra del Señor, y ahora no lo va a hacer a través de la enfermedad, ahora lo va a intentar hacer a través de las divisiones, diciendo que irresponsable aquel que sale, que no piensa en su familia o en los otros. O, ay, mira, aquel que se queda en casa le falta fe, ¿no? Porque mucha fe y que cree en el Señor y por eso se queda en casa. Y entonces, hermanos, se van a generar esos choques entre los que van a salir y los que se van a quedar en casa. Y esa va a ser la herramienta del enemigo. Recordemos, hermanos, que el enemigo siempre busca la disensión, siempre busca la división. Y nosotros debemos de ser sabios ante lo que está sucediendo. Gracias a Dios que su palabra responde a cualquiera que sea la situación. Y hoy la situación que vamos a enfrentar va a ser esta. Pero la palabra de Dios responde a esto, que debemos de respetar cuál sea la postura que estemos tomando. Y que en lugar, hermanos, de que esto sea tropiezo para muchos hermanos, o sea tropiezo para la iglesia en general, sea una oportunidad para mostrar el amor hacia los demás. Romanos capítulo 14, versículo 15 dice lo siguiente, aleluya. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aleluya. El Señor murió por el que come como por el que no come, mis queridos hermanos. Y nosotros somos tropezadero cuando juzgamos a aquel que come, pero también cuando juzgamos a aquel que no come. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en medio de nuestra diversidad de pensamientos, en medio de las diferentes posturas que vamos a tomar en la nueva normalidad, mis queridos hermanos? Bueno, lo que hizo Jesús, lo que el Señor nos enseñó. En el Evangelio de Juan dice, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, aleluya, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En eso nos vamos a distinguir, en el amor. ¿Qué hacer ante aquel hermano que está saliendo y que está predicando el Evangelio? Bueno, lo que debemos hacer es amarlo. Y la mejor manera en demostrar ese amor es orando por él. Señor, mira a mi hermano que está saliendo, que está predicando tu palabra con denuedo. Guárdalo, haz un vallado protector alrededor de él, úsalo poderosamente. Confirma tu palabra a través de señales, a través de prodigios, a través de sanidades, mi Señor. Guarda a mi hermano. ¿Qué diferencia? A decir, mira, ese irresponsable no piensa en los demás, no piensa en su familia, no piensa en la iglesia. Ojalá y le pegue algo para que aprenda la lección. Qué diferencia, ¿no? Mostrar el amor. Y entonces por el que se queda, ¿cómo voy a mostrar el amor? Bueno, orando también por el que se queda en casa. Señor, mira a mi hermano, Padre eterno, que está en casa. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tu presencia lo abrace ahí donde esté, que lo ayude, Señor Jesucristo, que lo fortalezcas, Padre eterno, que si es una cuestión de que le falta la fe, ayudes a que él pueda tener esa fe, mi Señor Jesucristo, en que tú tienes el control de las cosas, en que su vida no está en manos de un virus, sino que su vida está en tus manos, Padre eterno. A decir, mira, ¿dónde está su fe? Ay, pero sí, antes cuando no había virus bien que salía y decía esto y aquello, y ahora míralo, ahí está en su casa escondido, todo miedoso. ¿Qué diferencia? Orar y pedir los unos por los otros en amor, porque te repito, hermano, los dos, tanto el que come como el que no, son aceptos delante de Dios.
que el que come como el que no, el Señor murió por cada uno de nosotros. No dejemos que el diablo se nos meta más en la iglesia. No dejemos que el diablo siga haciendo sus truhanerías entre nosotros, mis queridos hermanos. Mejor recurramos a la palabra del Señor y veamos cuál es el consejo que Dios tiene para nosotros. Amémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Apoyémonos los unos a los otros. Nuestra bandera, hermanos, debe de ser el amor y no el juzgar o el señalar a los demás sin importar cuál sea la situación. Te repito, yo no juzgo a uno, yo no juzgo a otro, yo no digo que está bien salir, yo no digo que está bien el quedarse, tampoco digo que está mal, porque cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos, mis queridos hermanos, conforme a la relación que tenemos con Dios y conforme a la medida de fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pero también conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Así como les cambió la vida a los apóstoles de la noche a la mañana, mis queridos hermanos, así nos ha sucedido a nosotros con este virus. Y lo que nos corresponde ahora es continuar con la misión que Jesús nos dejó en esta tierra. La vida, como la conocimos, ha cambiado. Y nosotros debemos de seguir adelante en esta nueva normalidad. Y así como los primeros discípulos aprendieron a vivir en su nueva normalidad, así también debemos de hacer nosotros, hermanos, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, creyendo en su palabra, creyendo que su presencia está con nosotros. Él lo prometió: y estaré con ustedes todos los días buenos, los días malos, pero ¿sabes? También los días de pandemia. El Señor prometió estar con nosotros, confiar en sus promesas, todas esas promesas que el Señor nos ha hecho, confiar en que Él es todopoderoso, ese poder glorioso que el Señor ha manifestado en muchas ocasiones en la vida de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros debemos de fijar nuestra mirada en esto, porque mira, muchas personas están muriendo, esa es una realidad. Se nos ha hablado acerca de estadísticas, puedes ver las noticias y ver esas estadísticas, ver esos números, cuánta gente está muriendo. Y siempre lo he dicho, hermano, lo tremendo o lo terrible no es que la gente se muera, la gente se ha muerto desde el principio del tiempo. Lo tremendo es que se mueren sin un Salvador. Eso es lo tremendo. Por eso nosotros debemos de voltear a ver al autor y al consumador de la fe y confiar en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido, y hacer una diferencia en medio de esta crisis. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de predicar, de conducir a las personas a Jesucristo, hermanos. Es tiempo de pedirle al Señor que confirme su palabra, aleluya, y que lo haga mediante señales, mediante prodigios, mediante sanidades, mis queridos hermanos. Pero que al hacer esto no sea una causa de división entre nosotros, sino que nuestras diferencias sean una razón para orar los unos por los otros, pero también para mostrar amor los unos por los otros. Hoy, iglesia, hoy necesitamos permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias, porque el mundo necesita a la iglesia. Escucha esto: el mundo necesita a la iglesia, y solo vamos a poder responder ante la necesidad del mundo por medio del amor que Dios nos ha mandado a tener los unos a los otros. Aleluya. Te invito a que inclines tu rostro, que ores al Señor. Aleluya. Señor, aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia, Padre eterno. Oh Señor, mira, Padre eterno, la situación en la que nos encontramos. Es una situación crítica, Señor Jesucristo. Es una situación donde el temor ha hecho mella en el corazón de muchas personas, mi Señor Jesucristo. Aún de tus hijos, aún, Padre eterno, de los escogidos, Señor.
Como dice tu palabra, a causa de esto el amor de muchos se está enfriando, Padre eterno, porque han dudado de tu gracia, de tu poder, de que tú tienes el control de las cosas, Señor. Y hemos pensado que nuestra vida, nuestro propósito está en manos de esa pandemia, Señor, pero no es cierto. Tu poderoso brazo no se ha acortado, mi Cristo bendito, aleluya. Aquí está tu iglesia, aquí están tus ejércitos, Señor Jesucristo, aquellos por los cuales tú has pagado precio de sangre, aleluya. Aquí estamos, Señor, ante la nueva normalidad, Padre eterno. Yo sé que nos levantaremos, Señor. Yo sé que nos levantaremos, Padre eterno, ante esta nueva normalidad e iremos, Señor, y cumpliremos el propósito por el cual tú nos has llamado, el propósito por el cual tú edificaste a esta iglesia, Señor, aleluya. Oh, concédenos, Padre, concédenos seguir predicando tu palabra con denuedo, Señor, con valor, con pasión, Señor. Oh, avívanos, oh Cristo. Oh, que el fuego de tu espíritu fluya, 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 con poder, con autoridad, Señor. Mientras tú, Padre, oh bendito, mientras tú, mi Cristo, confirmas la palabra, confirmas la predicación a través de señales, Señor, a través de prodigios, Padre, a través de sanidades, Señor, que tanto se necesitan ahora, Padre eterno. Confirma tu palabra, úsanos, usa tu iglesia, Padre eterno, aleluya. Porque a los que creemos, esas señales nos siguen. Echaremos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, tomamos en las manos serpientes, Padre eterno. Si hay cosa mortífera, no nos hace daño. Sobre los enfermos, aleluya, sobre los enfermos ponemos las manos y ellos sanan para honra y gloria de tu nombre, Señor, aleluya. Oh, hazlo, Padre, hazlo, hazlo, hazlo. Por amor a tu nombre, Señor, por amor a tus hijos. Oh, bendito. Y que esto, Señor, no sea una causa de división en tu iglesia, Padre, sino que sea un motivo más para ir y buscar tu rostro, para pedirte que guardes a aquel que sale a predicar tu palabra, pero también para pedirte que consueles a aquel, Señor, que se queda en casa, que lo fortalezcas, que lo animes, que avives el fuego que has puesto en él, Señor, que sea un motivo para amarnos, no para juzgarnos o separarnos, que ya la iglesia está bastante separada. Hoy necesitamos unirnos en amor, Señor. Obra, Padre, yo te lo pido en tu dulce y maravilloso nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Oh, bendito sea, Señor. Hermano, la nueva normalidad ya está aquí y nosotros tenemos que continuar en esta nueva normalidad. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. No me queda, hermanos, más que bendecirlos, desearles que el Señor los siga guardando, que el Señor los siga prosperando, que el Señor complete esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Reciban un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos, hermanos. El Señor sabe que anhelamos fervientemente volvernos a ver, volvernos a reunir para celebrar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Terminamos con el último texto de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.